Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del curso de Relatividad General. Y antes de nada, quería hacer una pequeña aclaración, que en el final del vídeo anterior daba la sensación de que yo estaba hablando de que lo importante es que cuando teníamos un Killing, si el Killing daba, por ejemplo, distinto de cero, pues que estaba diciendo que estaba hablando de cosas, de objetos materiales con masa, y que si era igual a cero, que estaba hablando de la luz. Cuidado, porque esto no es lo que yo quería decir, ¿vale? Sí que es verdad que un Killing o cualquier vector que al multiplicarlo escalarmente por él mismo da cero, a eso se llama vector nulo, correcto. Pero cuidado, cuando yo decía lo de los Killings nulos, lo que estaba diciendo o quería decir exactamente son simetrías de las geodésicas nulas. O dicho en breve, cuando la luz se mueve, ¿qué cantidades conservadas hay por ahí? Cantidades conservadas. Claro, pero los Killings siguen siendo los mismos. Sean los que haya, son independientes de la luz, independientes de si es una masa en la que se está moviendo. Los Killings son simplemente las simetrías de nuestro espacio. Vale, entonces, esta es la primera aclaración. Entonces, la otra cosa interesante, antes de seguir con esto, es ver qué significa esto de geodésica nula. Claro, vamos a ver. En nuestro espacio-tiempo, las partículas se van a mover por geodésicas. Y como os dije, la luz, un fotón, por ejemplo, pues se va a mover por una geodésica. Lo que pasa es que si estamos hablando de la luz, entonces el vector tangente espaciotemporal a cada punto de su trayectoria va a ser un vector que, atención, va a tener módulo cero, es decir, que va a ser un vector nulo. ¿Vale? Esta es la definición, digamos. Claro, alguien se podría preguntar qué cosa más rara, ¿no? ¿Cómo que un vector que es tangente a una trayectoria, pues el módulo de ese vector es nulo, que es cero? ¿Cómo es posible? Bueno, vamos a hacer un recordatorio infinitesimal rápido de Minkowski en dos dimensiones para que entendáis lo que quiero decir. A ver, en Minkowski, en dos dimensiones rápidas, para fijar ideas, tenemos la X, tenemos CT, y tal como os dije, un rayo de luz, digamos, o un fotón, pues se mueve formando 45 grados. Esto sería la luz. Entonces, ¿cuál sería, digamos, la ecuación del movimiento de esto? Bueno, pues en este caso, como el fotón empieza desde 0, 0 y forma 45 grados con los dos ejes, pues entonces esto es fácil de poner. Esto es simplemente CT igual a X. ¿Vale? No sé si esto se ve claro o no. Una manera de ver que esto es verdad, pues es recordando, bueno, pues por ejemplo, diferenciando, ¿no? Si diferenciamos toda esta ecuación, va a quedar C de t igual a dx, pasamos el dt al otro lado, y nos queda que la velocidad con la que se mueve este objeto es c, por tanto es la velocidad de la luz, por tanto es la luz. ¿Vale? Muy bien, entonces ahora vamos a construir un vector tangente a esta trayectoria. Vamos a llamar a este vector momentáneamente A y vamos a ver qué pinta tiene. A ver, ¿cómo podemos construir un vector tangente? Bueno, podemos parametrizar esta trayectoria en un segundito. Vamos a coger, por ejemplo, que yo que sé, que CT es igual a lambda y que X, como es igual a CT, por tanto debe ser X igual a lambda. ¿Vale? Esto sería una parametrización rápida de esto. Y entonces nuestro vector tangente pues va a ser la derivada de ct con respecto de lambda, que va a ser 1,
por E0, porque estamos hablando del tiempo, más la derivada de x con respecto de lambda, que va a ser 1, que en este caso es E1. Y si ahora multiplicamos escalarmente este señor por él mismo, pues esto va a ser E0 más E1, producto escalar E0 más E1. Y esto va a ser E0 por E0 da menos 1, E0 por esto da 0, 0, y E1 por E1 da 1, por tanto da 0. Y ya esto prefería. O sea que fijaos que este vector tiene módulo al cuadrado igual a 0. O sea, por tanto A sea un vector nulo. ¿Vale? Pues esta es la idea. Cualquier vector tangente a una, o el vector tangente a una trayectoria seguida por la luz, por definición va a tener un módulo un módulo al cuadrado igual a 0, o va a ser nulo. ¿Vale? Pues en este sentido lo digo. Claro, entonces esto, que funciona en un espacio plano, ¿cómo se puede generalizar a cualquier espacio-tiempo? Bueno, pues podemos hacer el siguiente truco. Podemos partir del elemento de línea. Sí, antes de nada. El elemento de línea de lo que acabo de borrar, de la versión de juguete de 2 dimensiones, del espacio de Minkowski, es esta. Entonces, si ahora dividimos todo entre 1 partido diferencial de lambda al cuadrado, donde la lambda me refiero al parámetro este, un número real, bueno, pues si dividimos nos va a quedar ds al cuadrado partido de lambda al cuadrado aquí, y en el lado derecho nos va a quedar menos c cuadrado dt partido de lambda al cuadrado más dx partido de lambda al cuadrado. Si ahora introducimos la c aquí dentro, nos va a quedar menos la derivada ct de lambda al cuadrado más la derivada de x de lambda al cuadrado. Y lo he borrado, pero recordad que había dicho que ct lo había parametrizado de esta manera. Y entonces, por tanto, pues ¿qué va a pasar? Pues que la derivada de ct con respecto de lambda es igual a 1, al cuadrado si queréis, más dx partido de lambda, que también es 1 al cuadrado. Por lo tanto, esto es menos 1 más 1, esto es igual a 0. Por lo tanto, sacamos la conclusión de que ds al cuadrado partido de lambda al cuadrado es igual a 0. O si queréis que ds partido de lambda al cuadrado es igual a 0, o si queréis que ds partido de lambda es igual a 0, o bien que ds es igual a 0. Y esto es lo importante. Incluso si queréis, en los libros normalmente ponen el cuadrado aquí, pero bueno, daría igual. Es decir, que lo que vemos aquí es que la luz se mueve de tal manera que el elemento de línea se anula. Esto es un concepto importante. Esto es, digamos, lo que va a marcar un poco la regla básica para saber cómo se mueve la luz. La luz se moverá de manera que ds al cuadrado sea 0. ¿Vale? Esto es un ejemplo toy model en Minkowski para que veáis un poco la justificación. Y claro, eso nos lleva instantáneamente a la generalización. Porque claro, si ahora nosotros queremos hablar de un vector tangente a la luz, yo le he llamado A, pero normalmente en la literatura, en los libros, le llaman K a ese vector tangente. Entonces, como estamos hablando del espacio-tiempo, pues lógicamente va a ser un cuadrivector, ¿vale? Por lo tanto, esto, por definición, que es el vector tangente a la geodésica, le vamos a llamar cuadrimomento de la luz. ¿Por qué le llamamos cuadrimomento? Bueno, si recordáis, cuando teníamos una partícula material, una mosca, con una masa, la que sea, pero que no es 0, el vector tangente nosotros sabemos que es u, la cuadrivelocidad,
Pero si la cuadrivelocidad es un vector tangente, si lo multiplicamos por un cierto número m, también sigue siendo tangente. Y recordad que a esto le habíamos llamado el cuadrimomento de una partícula. Por lo tanto, aquí vamos a hacer una analogía, vamos a decir lo mismo. Vamos a imaginar que la luz también tiene un cierto momento, o sea, una cierta cantidad de movimiento. ¿Y cómo lo podemos definir? Bueno, de momento sabemos, por las pistas que tenemos de aquí, que es un vector que es tangente a la trayectoria, eso por un lado, que además k debería tener dimensiones de momento. Y recordad que las dimensiones de momento son kilos por metro partido segundo. Esto sería las dimensiones que debería tener algo que quiera llamarse momento. Kilos, metro, partido segundo. Algo así como la masa por la velocidad, para entendernos, ¿vale? Masa son kilos, velocidad metros partido segundo. Entonces, fantástico. Lo que pasa es que aquí, para que esto efectivamente sea la luz, entonces lo que tiene que pasar es que este vector no puede ser cualquiera, sino que al multiplicarlo escalarmente consigo mismo, tiene que dar 0. Y esta es, digamos, la única novedad, porque aquí el P multiplicado por sí mismo, pues no da 0, da lo que sea, ¿vale? Pero aquí sí que va a dar 0. Vale. Entonces vamos a investigar un poco más. ¿Qué significa esto? Bueno, pues lo que significa simplemente es que si K lo ponemos, lo expresamos en función de la base que tengamos, pues entonces K por K, pues simplemente va a ser K alfa E alfa multiplicado por el mismo, K beta E beta. Pongo diferente índice mudo para no confundirnos, y esto será pues K alfa, K beta, y E alfa, producto escalar E beta, pues va a ser G alfa beta. Bueno, y esto tiene que ser 0. Por lo tanto, K alfa por K beta, G alfa beta, tiene que ser igual a 0. Esto es, digamos, la implicación de esto. Muy bien. Fantástico. Entonces, muy bien. Vamos ahora a restringir el caso a métricas ortogonales. O sea, esto que voy a decir ahora es un caso particular. Y en este curso vamos a hacer el 99,9% de este curso, vamos a trabajar con métricas ortogonales, incluido por ejemplo, la de un agujero negro. Por eso estoy haciendo esto, ¿vale? En el caso concreto de métricas ortogonales, entonces el elemento de línea, por definición de métrica ortogonal, tiene esta pinta. G00 c al cuadrado de t al cuadrado más g11 de x1 al cuadrado, etcétera, g33 de x3 al cuadrado. Muy bien, pues en el caso de métricas ortogonales, ¿qué vamos a tener? Bueno, pues si vemos, como esto solo van a sobrevivir los términos en los que alfa y beta sean iguales, 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 3, entonces esta expresión se puede poner de esta manera. K0 al cuadrado, porque habría dos iguales, G00 más K1 al cuadrado, G11 más K2 al cuadrado, G22 más K3 al cuadrado, G33. Fantástico. Llamemos a esta cosa, llamémosle K vector, producto escalar K vector. Recordad que cuando tenemos un vector, el que sea, si tenemos que el vector es el A0, E0 más algo que es una combinación lineal de E1, E2 y E3, a esto que había aquí le habíamos dicho
por notación, que era un vector en el espacio. Esto sería un cuadrivector en el espacio-tiempo, y cuando lo separábamos en dos trozos, pues entonces teníamos la parte temporal y la parte espacial de un vector, y cuando hablamos de la parte espacial poníamos una flechita aquí. ¿Vale? Pues eso es justamente lo que estoy diciendo, que en el caso de una métrica ortogonal, el producto escalar de un vector por él mismo tiene esta pinta. Es decir, que va a ser igual a k0 al cuadrado g00 más el producto escalar este. ¿Vale? Y esto, claro, como esto es un vector espacial, por definición de vector espacial, recordad que el producto escalar de un vector espacial por él mismo, sea lo que sea que dé, va a ser mayor que 0. Por lo tanto, como es mayor que 0, entonces tiene sentido pues hablar del módulo al cuadrado de este señor, porque esto va a dar positivo y es un poco lo de siempre. La geometría, no digo euclidiana, pero la geometría riemanniana, en el sentido de que un vector por sí mismo pues va a dar un número positivo, ¿no? Vale, por lo tanto esto tendría una pinta pues algo así. Y esto, como va a ser un vector nulo, porque estamos hablando de la luz, pues esto va a ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esto? Pues lo que quiere decir es que el módulo de K no puede ser cualquier cosa, sino que lo que tiene que ser es, atención, menos, o sea, el módulo de este señor al cuadrado, perdón, tiene que ser igual a menos G00 K0 al cuadrado. O lo que es lo mismo, el módulo de este vector tiene que ser igual a la raíz de menos G00 K0. Y K0, digamos, en valor absoluto, ¿eh? Por lo tanto, la forma o la estructura que tiene el cuadrimomento de la luz tiene que ser esta que os estoy diciendo. Tiene que ser su componente temporal, sea la que sea, y luego un vector aquí cuyo módulo es esto de aquí. Por lo tanto, podemos ponerlo. Ya sabéis que un vector, estoy hablando de bachillerato ahora mismo, un vector siempre lo podemos poner como el módulo del vector multiplicado por el vector unitario. Por lo tanto, esto es lo que vamos a hacer. El vector k, que es el que iría aquí, lo vamos a poner como su módulo por un vector unitario. Por lo tanto, el señor k va a ser k0 es 0 más el módulo, que hemos visto que es esto, k0 por un vector unitario. Muy bien. Pero recordad que esto solo vale para métricas ortogonales. Esto es importante. Para métricas ortogonales, un vector nulo lo podemos poner de esta manera. Muy bien. Fantástico. ¿Y qué hacemos con esto? Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es calcular la energía de la luz. Claro, y alguien de vosotros podría estar diciendo, ¿cómo que la energía de la luz? ¿A qué llamas energía de la luz, no? Bueno, pues atención, porque solo podré hablar de energía de lo que sea, en este caso de la luz, si existe un Killing temporal. Recordad que en el caso anterior, en Minkowski, habíamos visto que el Killing temporal era E0. ¿Vale? Entonces, en Minkowski será esto. Pero en cualquier otro espacio podría o no ser este, tan fácil, digamos, o simplemente no haber.
Entonces, en todos los casos que vamos a tratar en este curso introductorio, siempre va a existir un Killing temporal y normalmente va a coincidir con L0. Por lo tanto, a pesar de que en Minkowski este es el Killing, creedme que en otros espacios, como por ejemplo el espacio-tiempo de Schwarzschild, también este va a ser un Killing temporal. Por tanto, la energía de la luz o de cualquier cosa en un espacio-tiempo, o sea, de cualquier cosa que se mueva por el espacio-tiempo, quiero decir, necesita de la existencia de un Killing temporal. Por tanto, vamos a suponer que existe este Killing. Y entonces lo único que tengo que hacer es recordar que cuando multiplicamos, si os acordáis, el momento, el cuatro momento, digamos, multiplicado por el Killing temporal, pues esto lo hemos dicho que era igual a menos E partido C. Entonces, en el caso, esto era para una partícula material. Claro, ahora como estamos con el caso de la luz, entonces vamos a cambiar este cuadrimomento por el de la luz. Y entonces esta será, digamos, la definición de la energía de la luz. ¿Cómo se define, pues? Pues aquella cantidad que se mantiene constante a lo largo de la geodésica de la luz y que tenga dimensiones de energía. A eso le llamamos energía. Así de, vamos a decir, de cutre, por si queréis decirlo, ¿no? O sea, la energía para un físico es una magnitud que tiene dimensiones de energía, o sea, joules, y que se mantiene constante a lo largo del tiempo. Es un poco cutre y un poco práctica, pero digamos que es así. Quiero decir, cuando digo cutre me refiero que a lo mejor está carente de un poco de magia o lo que sea, o de profundidad. Pero bueno, según cómo se mire, esto podría ser o muy profundo o una receta de estar por casa. Eso ya os lo dejo a vuestro criterio. En cualquier caso, vamos a definir la energía así y por lo tanto la energía va a ser igual a menos C K por el Killing temporal que hemos supuesto que en nuestros espacios-tiempo que vamos a trabajar en este curso va a ser L0. Por lo tanto, esto va a ser menos C K alfa E alfa, producto escalar E0, por lo tanto, menos C K0, porque aquí solo va a sobrevivir. Por cierto, estamos hablando de que haya un Killing temporal y que la métrica, bueno, no haría falta que la métrica sea ortogonal, pero para lo que voy a decir, sí, vamos a poner que seguimos en el caso de métrica ortogonal, simplemente para que los cálculos ortogonal sean un poquito más sencillos y ya está. Pero bueno, digamos, lo que es genérico, o sea, esto que yo acabo de poner aquí, bueno, que aún no acabo de ponerlo, perdonadme, G00. O sea, esto de aquí es completamente general, si existe un Killing temporal, y esto que estoy poniendo solo es válido si la métrica es ortogonal, ¿vale? O sea, métrica ortogonal significa hacer este último paso. ¿Por qué? Pues porque si por lo que sea la métrica no fuera ortogonal, pues entonces tendríamos que la energía sería igual a menos C K0 E0 producto escalar E0 más K1 E1 producto escalar E0, etcétera, etcétera. Y esto de aquí es el elemento G00, pero esto sería el elemento G10, que no tiene por qué ser distinto de 0 en general. Perdón, que no tiene por qué ser 0, quería decir. Solo en el caso de que estos bichos sean ortogonales, entonces será 0 y solo sobrevive este. ¿Vale? Muy bien. No os preocupéis que parece que estamos poniendo casos muy particulares, pero lo que estoy diciendo es bastante genérico, como ya veréis, y por qué, ya veréis. Para un curso introductorio, para un curso de relatividad avanzada, pues habría que no ser tan restrictivos y contemplar otras cosas más curiosas, como por ejemplo un agujero negro rotante. La métrica ya no es ortogonal, ¿vale? Pero eso ya sería, digamos, relatividad avanzada. Así pues, para la luz tendremos que la energía va a ser menos C K0 G00. Fantástico. Muy bien. Fantástico. Entonces, claro, ¿qué vemos aquí entonces? Vemos que
si ahora ponemos el vector espacio-temporal en función de esto que acabamos de obtener, si despejamos de aquí K0, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, pues tenemos menos E partido C G00, si no me he equivocado, ¿no? Correcto. Por lo tanto, si tenemos aquí el cuadrimomento de la luz K, podríamos decir, bueno, pues vamos a poner K super 0, que será menos E partido C, 1 partido G00, E0, más menos G00, o sea, la raíz quiero decir. Vale, ya tenemos que poner el valor absoluto de esto y en principio uno podría pensar que simplemente quitando el menos de aquí pues ya está, pero cuidado porque G00 suele ser negativo, por lo tanto aquí habría que poner E partido C y el valor absoluto de G00 y aquí simplemente el K unitario y ya está. Y aquí tenemos, pues a ver, si yo tengo la raíz de algo entre algo, pues esto es lo mismo que 1 partido raíz de algo. Supongo que estaréis de acuerdo conmigo con esto. Por lo tanto, esto se puede simplificar aún más. El cuadrimomento será menos E partido C, 1 partido G00, E0, más E partido C, raíz de, bueno, este menos se queda exactamente igual y queda G00. Vale, correcto. Y aquí el K. Fantástico. Claro, igual no podemos preguntar si hay alguna forma de simplificar esto. Ya veréis que en general esto pues, se va a simplificar bastante. Incluso hasta podríamos simplificarlo un poquito más sacando E partido C y tendríamos menos 1 partido G00, E0 más K unitario y aquí menos G00 paréntesis. Perfecto. Bueno, soy plenamente consciente de que esta fórmula es más extraña que el copón, que puede parecer súper complicada, pero creedme que no lo es en absoluto y que cuando hagamos algún ejemplo va a ser muy útil y muy fácil. Estaba pensando si poner un ejemplo ahora, pero creo que es bueno que lo haga en el capítulo siguiente o cuando sea relevante, ¿vale? De momento lo dejamos como un resultado que es simplemente la definición del cuadrimomento de la luz es este vector, siempre y cuando la métrica sea ortogonal. Muy bien. Entonces, una pregunta que nos hacemos ahora es, ¿sabemos algo de la energía de la luz que tenga que ver, por ejemplo, con el electromagnetismo o con la mecánica cuántica o algo así? Bueno, la respuesta es que sí. Nosotros sabemos de cuántica, sabemos que la energía de un fotón es igual a h barra omega, donde omega es la frecuencia angular de la luz. Por otro lado, sabemos que la frecuencia angular es igual a 2pi partido t mayúscula, donde t mayúscula es el periodo, y sabemos que 1 partido t es la frecuencia de la luz. Por otro lado, sabemos que la velocidad de la luz es igual a la longitud de onda dividido entre el periodo, o lo que es lo mismo, la longitud de onda por 1 partido t, que es la frecuencia. Por tanto, juntando todo esto, vemos que omega es igual, vemos que omega partido en 2pi, ¿vale? Este 2pi pasa al otro lado, es igual a la frecuencia, y si pasamos la lambda al otro lado, también es igual a la frecuencia. Por lo tanto,
queda igual a C partido lambda. Por lo tanto, la energía, esta de aquí, si ponemos lo que es h barra, que es la constante de Planck, dividido entre 2pi por omega, vemos que esto es exactamente igual a hc partido lambda. Por lo tanto, juntando lo que dicen las ecuaciones de Maxwell sobre la luz y juntando la hipótesis de Planck en el hecho de que la energía de la luz se puede dividir en partes, digamos, indivisibles o como corpúsculos de la luz, y cada fotón o cada corpúsculo tiene esta energía, donde h barra es la constante de Planck dividido entre 2pi. Bueno, pues juntando todas estas piezas vemos que la energía puede adoptar muchas formas, por ejemplo esta, o también puede adoptar esta otra. Por lo tanto, vemos que la energía dividido entre c, esto de aquí, pues es igual a la constante de Planck dividido entre la longitud de onda. Por lo tanto, otra manera equivalente de expresar el cuadrimomento, pues es simplemente, en vez de poner E entre C, pues poner h barra partido lambda y lo demás igual. Y esto, que en apariencia es simple, nos da un gran poder, porque eso nos va a ir indicando, a medida que la luz se vaya moviendo por una geodésica o en el espacio-tiempo, nos va a ir indicando cómo va variando la longitud de onda vista por un observador o por otro, es decir, el famoso efecto Doppler, o el corrimiento hacia el rojo, hacia el azul, estándar de la relatividad. ¿Vale? Pues esto nos va a ser muy útil. Ya veis que podemos poner h partido lambda, o incluso podemos representarlo pues a partir de la frecuencia. En fin, hay diferentes maneras de ponerlo, y estas serían las fórmulas típicas pues para pasar de una cosa a otra. ¿Vale? Con estas fórmulas podemos relacionar la energía con lo que queramos, con la longitud de onda, con la frecuencia, con el periodo, etcétera, etcétera. Muy bien, pues ahora vamos a acabar este capítulo calculando el momento angular de un fotón, suponiendo que el espacio-tiempo tenga una simetría esférica, ¿vale? Porque nosotros podemos calcular el momento angular de un fotón, pero eso no quiere decir que se vaya a conservar. Y entonces solo en aquellos espacios-tiempo donde hayan killings asociados al momento angular, entonces ahí sí que se va a conservar el momento angular de un fotón. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer, y con esto acabaremos el capítulo. Muy bien, pues os he apuntado aquí los killings angulares, es decir, los que nos muestran que el espacio-tiempo en el que estemos trabajando, si tiene estos killings, es que es esféricamente simétrico. Y como ejemplo, pues os pongo la métrica de Minkowski en coordenadas, o sea, el espacio-tiempo de Minkowski plano en coordenadas esféricas. El elemento de línea es este, como ya pusimos el otro día, y también, como ya pusimos el otro día, aquí poníamos d θ al cuadrado más seno al cuadrado de θ de phi al cuadrado. Vale. Ok. Entonces, este espacio tenía estos tres killings. Ya veréis que, como he dicho varias veces, la métrica de Schwarzschild de un agujero negro también va a tener estos. Por lo tanto, ya veréis, viendo este ejemplo, cómo hay que actuar en ese otro espacio. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es lo de siempre. Vamos a coger el killing, el phi primero, y aquí la novedad está en que ahora estamos hablando de la luz, y por tanto la luz tiene su cuadrimomento particular, que es k, el que hemos visto en este capítulo. Por lo tanto, tendremos que el producto escalar de k por este killing de aquí, pues va a ser, digamos, justamente la definición de L. Muy bien. Por tanto, de todos los k's que hay aquí, solo nos tenemos que preocupar del producto escalar con phi,
por tanto va a ser el K phi, E phi, producto escalar E phi, y entonces tendremos el E phi es el elemento de la métrica G phi phi, tal como hicimos el otro día. Perfecto, por tanto será R al cuadrado, esta R al cuadrado de aquí, multiplicado por el seno al cuadrado de teta. Esto lo podemos llamar la componente super phi del momento angular. Perfecto. Si estuviéramos hablando del Killing este de aquí, bueno, le pongo una flecha de este de aquí, entonces, pues, ¿qué tendríamos? Pues lo mismo. K, producto escalar. Claro, ahora sería, no sería de phi, perdón, que iba yo muy rápido, ahora sería paréntesis y copiar todo esto, menos seno de phi teta menos coseno coseno de phi phi, y ahora tendríamos, por un lado, cuando pusiéramos esto en función de la base, pues tendríamos dos productos. Por un lado tendríamos K teta, que sería el que acompaña a E teta. Aquí habría un menos seno de phi, y el E teta por el E teta, pues fijaos que daría R al cuadrado. Vale, y luego menos coseno, seno, coseno de phi. Aquí tendríamos el K, ahora sí, el K phi. Y luego tendríamos E phi por E phi, que es, vuelve a ser R al cuadrado, seno al cuadrado de teta. Eso es. Entonces, este cuadrado se va con esto de aquí. Por lo tanto, simplificando un poquito, nos va a quedar menos K teta seno de phi R al cuadrado menos coseno de teta seno de teta coseno de phi K phi, y esto, pues, bueno, le podemos llamar, claro, ahora fijaos que aquí tenemos dos índices, por lo tanto, igual casi mejor que adoptemos la nomenclatura un poco rara, pero es la más natural, que esto tiene que ver con LZ, porque acordaos que esto era rotaciones en torno al eje Z. Total, cómo llamemos a esto da igual, lo importante es que sea constante. Y este señor de aquí tenía que ver con rotaciones con respecto al eje X, por lo tanto podemos llamar a este señor, pues, perdón, Lx. Y esto, por muy raro que parezca y tal, esto es una magnitud que se va a mantener constante. Y por último hacemos rápidamente el que nos falta, que sería Li. Veamos, tendríamos K por todo esto, que es coseno de phi E teta menos coseno de teta seno de teta seno de phi E phi. Esto será igual a Li. La K esta de aquí solo va a tener dos señores, que va a ser el teta y el phi, porque solo hay estos dos vectores, el resto de productos escalares se van a ir. Entonces nos va a quedar que Li va a ser igual, veamos, K teta coseno de phi, este de aquí que tenemos, y luego E teta por E teta va a dar R al cuadrado, y luego tenemos menos coseno de teta seno, lo estoy diciendo bien, ¿no? Estamos hablando de este, que es con un correcto, seno de phi, esto es todo esto de aquí, luego lo tenemos que multiplicar por K phi, y luego el phi por el phi, que vuelve a ser R al cuadrado seno al cuadrado de teta. Entonces aquí hay un cuadrado que se va a ir con uno de estos,
Por lo tanto, aquí arriba sobrevive un coseno de teta. Perfecto. Y esto sería LI. Y también sería una constante si estos tres señores son Killings, que en el caso de este ejemplo lo son. Por lo tanto, estos serían tres constantes a lo largo de la geodésica de la luz. Y fantástico, ¿no? Muy bien. Ahora vayamos un momento, estamos en el espacio, lo he borrado para hacer un poco de espacio, pero estamos en Minkowski, un espacio plano, y entonces el cuadrimomento del fotón es simplemente un vector espacio-temporal que representa, digamos, el vector tangente a la trayectoria de la luz. Entonces, si olvidamos por un momento la componente temporal, nosotros podemos representar la X, la Y y la Z de toda la vida, y un fotón, por ejemplo, que está por aquí, yendo, por ejemplo, hacia allá, por ahí a una dirección arbitraria, en este mundo, ¿no? Entonces nosotros podemos decir, bueno, pues a ver, ¿qué coordenadas esféricas tiene? Pues podemos decir, bueno, pues tiene, aparte del tiempo, el tiempo también cuenta, pero vamos a centrarnos solo momentáneamente en las coordenadas espaciales. Pues las coordenadas espaciales tendrán una cierta r, un cierto ángulo θ y un cierto ángulo φ. R representa la distancia, distancia coordenada al origen, r. θ va a representar este ángulo y luego φ va a representar este otro ángulo. Bueno, lo que viene siendo las coordenadas esféricas de toda la vida. Pero claro, como estamos hablando de un mundo que es simétricamente, esféricamente simétrico, quiere decir, perdón, eso quiere decir que podemos rotar el espacio y nos quedamos igual. Por lo tanto, alguien podría haber dicho, hombre, pues ya que estamos, podríamos hacer una cosa. En vez de dibujar el espacio así, ¿por qué no lo rotamos? Y total, el espacio-tiempo va a quedar igual, porque tiene esa simetría. Pues decimos, oye, pues vamos a hacer una cosa. Vamos a trabajar con unos ejes tales que, a ver si lo digo bien, vamos a ver si lo digo bien esto. Bueno, voy a ver si queda claro por el dibujo lo que quiero decir. Vamos a imaginar que tenemos unos nuevos ejes x', y', y z', que no pongo prima para no enguarrar el dibujo, pero básicamente significa que hemos hecho una rotación del espacio, de forma que ahora la trayectoria de este fotón pues está contenida en el plano XY. Por lo tanto, eso quiere decir que el ángulo este, que hemos llamado θ, pues entonces es pi medios. Claro, ¿qué querría decir esto? Bueno, pues querría decir que la componente z del momento angular ahora sería, pues sustituir aquí pi medios, seno de pi medios es 1, por lo tanto quedaría k phi r al cuadrado por 1, o sea, quedaría esto. Si ahora vamos, por ejemplo, aquí al LI, ¿qué tendríamos? Pues que LI sería igual a... Pero claro, ¿kθ es 0 o es distinto de 0 en este caso? Claro, fijaos que en este movimiento el ángulo θ no varía. Por lo tanto, la luz no puede tener una componente θ. O sea, tener una componente θ significa que va a variar su ángulo θ. Tener una componente radial significa que va a variar su radio. Tener una componente de phi significa que va a variar su phi, digamos, ¿no? Entonces, tal como está, aquí no va a haber variación de θ, por lo tanto, esto va a ser 0. Por lo tanto, esto sería 0 en este caso, o 0 por lo que sea 0, y esto no estaría. Y luego, por otro lado, fijaos que aquí el seno de pi medios daría efectivamente 1, pero coseno de pi medios da 0, por tanto, todo esto también se va. Por lo tanto, LI valdría ni más ni menos que 0. ¿Qué valdría LX? Fijaos que por la misma razón aquí tendríamos un 0 por el coseno de pi medios, y por la misma razón aquí kθ pues va a ser 0. Por tanto, esto también sería 0. Y eso quería decir
que con esta elección de coordenadas, al ser un espacio esféricamente simétrico, significa que esta partícula pues va a tener el momento angular en este punto igual a estos valores, solo en este punto. Pero, como hemos dicho que estos tres señores son Killings, bueno, los tres señores que he borrado son Killings, significa que esta magnitud se va a mantener constante durante toda la geodésica, y esto también, y esto también. O sea que sea como sea que se vaya a mover este fotón, va a mantener el momento angular constante, y si en un momento dado esto vale 0, va a valer 0 todo el rato, y si esto valiera 3, pues va a valer 3 todo el rato. Vale, esto es importantísimo, porque lo que quiere decir es que si queremos estudiar el movimiento de un fotón, por ejemplo, en un espacio que sea simétrico, esféricamente simétrico, podemos rotar los ejes de manera que θ siempre sea, sea pi medios, y eso siempre lo podemos hacer. Y entonces en estas circunstancias nos queda que la única magnitud relevante aquí o interesante pues es LZ. Es más, si el ángulo θ no va a cambiar, entonces el elemento de línea, que en principio era bastante general, ahora se va a quedar simplemente en menos c al cuadrado de t al cuadrado, porque el tiempo va a ir transcurriendo. Tenemos dr cuadrado porque el radio va a ir cambiando a medida que se mueva el fotón, y luego tendremos r al cuadrado, pero dθ va a ser 0 durante esta trayectoria, por lo tanto no la ponemos, y el seno de θ va a ser 1, por tanto de todo esto que teníamos antes solo va a sobrevivir de phi al cuadrado. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué observamos? En un espacio con simetría esférica, nos basta para describir cualquier movimiento en plan bastante general, o sea, sin perder generalidad, quiero decir, podemos tratar con esta métrica. Por tanto, esto nos ayuda muchísimo en el tema de los cálculos, y esto también va a pasar en un agujero negro. Insisto porque, y vuelvo a repetir, la idea fundamental es que una vez quieras estudiar el movimiento de una partícula o de un fotón en este caso, dices, vale, estando aquí, ¿puedo hacer una rotación del sistema de referencia de manera que θ sea igual a pi medios sin que pierda generalidad? La respuesta es que sí. Por lo tanto, entonces ya tenemos estos valores y el único relevante va a ser LZ. Los demás, bueno, también son relevantes, van a haber 0 todo el rato y ya está. Y eso nos permite que a lo largo de esta trayectoria, pues el elemento de línea va a quedar así. E insisto, sin perder generalidad por eso. Claro, en esta circunstancia, digamos, pues el momento angular LZ va a ser k phi por r al cuadrado. Y esto es lo que se va a mantener constante. Vale. Pues ya está. Esto era lo que quería decir hoy. O sea, en conclusión, ya como resumen, digamos, de los dos últimos capítulos, deciros que o bien se puede mover una masa m, o bien se puede mover un fotón de masa 0, que para los objetos materiales tenemos una cantidad de movimiento p, que es la masa por la cuadrivelocidad, y que para un fotón tenemos lo equivalente a esto, pero donde no hemos hablado de masa ni nada, lo único que hemos dicho es que tendrá una cierta cantidad de movimiento, y vemos que dentro de la definición habrá un E partido C, y además sabemos que es un vector nulo, y además sabemos que tanto para las masas como para los fotones, si hay una simetría esférica, entonces siempre podemos restringir nuestro elemento de línea genérico a este, aprovechándonos precisamente de la simetría, y esto hace que no perdamos generalidad, pero podamos poner ecuaciones bastante más sencillas. Claro, esto yo, insisto, soy plenamente consciente de que suena un poco abstracto, igual quizá ha sido uno de los capítulos un pelín más abstractos,
pero quería decir la teoría, por así decirlo, para luego ya en los capítulos siguientes poner ejemplos para que se vea que esto en realidad es una tontería y además que es extremadamente útil. Entonces, creo recordar que en el capítulo anterior os dije que os iba a hablar del tema de los conos. Yo creo que si acabo este capítulo y no os digo algo de los conos, alguno de vosotros si me encuentra por la calle me va a pegar. Por lo tanto, voy a estirar el vídeo 2 o 3 minutos más para deciros al menos de qué va esto de los conos, ¿vale? Aunque ya entraremos en más detalle cuando hagamos espacios-tiempos concretos, como el de Rindler, que será el próximo, y el de Schwarzschild, que será el siguiente. Vamos a ver. Vamos a nuestro Minkowski de juguete. Cuando digo de juguete me refiero súper simplón, que es de 2 dimensiones. Y me fijo en un punto del espacio-tiempo. Y me digo, si hubiera aquí un fotón, que de repente apareciera por alguna desintegración de alguna partícula o por las razones que sean, aquí hubiera un fotón, ¿hacia dónde podría ir? Bueno, solo tiene 2 posibilidades, o ir hacia allá o ir hacia allá. Son las 2 únicas posibilidades que tiene el fotón. ¿Por qué? Porque estas son las 2 únicas direcciones en el que su vector momento es nulo. Entonces, si estuviéramos en varias dimensiones, por ejemplo, si tuviéramos en vez de xct, tuviéramos, por ejemplo, x, y, ct, y también estuviéramos en un punto cualquiera del espacio-tiempo, claro, aquí, ¿cuántas posibles direcciones tendría un fotón? Bueno, lo importante es que si esto lo miramos de perfil, es decir, por ejemplo, si tenemos el eje X apuntando hacia afuera de la pantalla y aquí tenemos el eje Y y aquí tenemos el eje temporal y aquí tenemos el puntito, pues entonces, si estamos en un espacio, por cierto, es Minkowski esto, tanto esto como esto, o sea, todo lo que estoy diciendo ahora es Minkowski. Pues entonces, claro, no puede ser que esto tuviera, por ejemplo, una pendiente así, porque quería decir que la posición Y estaría aumentando mucho más rápido de lo que le toca. La velocidad máxima a la que se puede ir es la velocidad de la luz, se puede ir más despacio que la velocidad de la luz, pero la velocidad de la luz va justamente a la velocidad de la luz, por lo tanto, este perfil debería ser sin duda también de 45 grados, tanto yéndose o alejándose cada vez más del origen o acercándose al origen en la dirección Y. Pero si en vez de este perfil hubiéramos dibujado el otro perfil mirando desde el eje Y, también hubiéramos obtenido esto. Por tanto, la única figura que cumple que el perfil es el mismo, habiendo girando los ejes para verlo en todas las formas diferentes, la única figura geométrica que cumple eso es un cono. Y es por eso que se suele dibujar este cono, que representa todas las posibles direcciones direcciones del vector k que hacen que vaya a la velocidad de la luz, digamos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Pues que en el espacio de Minkowski, los conos de luz, es decir, todas aquellas direcciones compatibles con la luz o que los vectores tangentes sean nulos, son conos y son siempre lo mismo, conos apuntando hacia el futuro. Los estoy dibujando más pequeños, pero tendrían que ser todos iguales, ¿eh? ¿Vale? Esto sería Minkowski. Pero lo que vais a ver que va a ocurrir, y de hecho ocurre para un observador acelerado, sin salirnos de un espacio plano, para un observador acelerado como por ejemplo Rindler, vais a ver que va a pasar una cosa muy curiosa. Si estamos en el espacio de Rindler, y esto es lo que hablaremos en el capítulo siguiente,
Bueno, pues ya veremos con detalle que en el espacio de render, por ejemplo, si estamos en este punto donde sale, por ejemplo, un rayo de luz, pues a lo mejor el cono va a estar un poco, va a estar un poco torcido. Y a lo mejor cuando estemos aquí, pues va a estar un poquito más torcido. Etcétera, etcétera. Así que vais a ver que la luz se va a desviar. Entonces, simplemente nada, esto ha sido súper rápido y ya entraremos con detalle en el próximo capítulo, pero básicamente recordad que la manera de calcular los conos de luz básicamente es preguntarse en cada punto del espacio-tiempo cuáles son el conjunto de vectores k cuyo módulo o producto escalar, perdón, sea 0. Y eso define el cono de luz. Pero bueno, ya hablaremos de todo esto en el próximo capítulo, así que muchísimas gracias por ver este vídeo y hasta el siguiente.